Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona por 14.500 euros. Déjate llevar. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La competición es muy caprichosa y se utiliza el término caprichosa por no utilizar uno que sea más malsonante. Y es que hay equipos que ganan y ganan y ganan durante la competición regular y cuando llega el momento de la verdad se dan de bruces contra un muro. Luego hay otros equipos que llegan apretados todo el año, con urgencias, con problemas, con equipos por delante a los que parece que no va a alcanzar y en el momento de la verdad son los triunfadores. Se discute mucho qué es mejor, si llegar muy sobrado porque te da tiempo a preparar una competición o si ir, como han ido muchos equipos, con la soga al cuello durante toda la temporada para acabar triunfando. Al final, la razón la tiene el equipo que asciende y cómo ha ascendido, o el equipo campeón y cómo ha campeonado. De esta cuestión y de muchas otras hablaremos con el invitado de hoy, que el año pasado ya lo sufrió y este año han comenzado la competición de otra forma, pero lo que vale para el balonmano vale para cualquier deporte. Vamos al lío. HLA Alicante recupera la sonrisa tras su primera victoria en Liga y espera que se convierta en un punto de inflexión. Juaristi pondrá a prueba la recuperación lucentina. Este fin de semana se celebra la 27ª edición del Rally La Nucía Mediterráneo, puntuable para el Campeonato de España y de Europa de la modalidad. Agustino se mantiene en el pelotón de cabeza en Primera Nacional y espera ir mejorando su juego con el paso de los partidos para asaltar las 2 primeras plazas. En cuanto a la actualidad, comenzamos con el baloncesto. La cara de alegría en HL Alicante es evidente, se ha ganado el primer partido y se han quitado un peso de encima. Eso se notaba en la cara del técnico de Gonzalo García de Vitoria, que hablaba del peso que se ha quitado el equipo de encima después de conseguir una victoria que costó tanto y que en muchos momentos se vio el partido también perdido. Yo soy de los que piensa, y lo he repetido muchas veces, que la frase famosa de que se aprende más en una derrota que una victoria, no, es una frase que dijo un día que se aburría, y yo creo que ganando se aprende más porque el mensaje llega, ¿no? Y no aprendes si no eres listo, pero si eres listo aprendes más. Entonces nos ha servido para quitarnos la tapa que teníamos y ahora, bueno, confiar un poquito más en nosotros. Las palabras de Gonzalo García de Vitoria antes de la previa del partido frente a Juaristi de este próximo viernes a las 9 menos cuarto y, como ya sabéis, aquí en directo en Alacantí Televisión. Un HL Alicante que, a pesar de la victoria, tiene que solucionar algunos de los problemas que ha tenido a lo largo de lo que va de temporada en cuanto al acierto en el tiro exterior, en cuanto a la consistencia del equipo y también en cuanto al rendimiento de los jugadores que están llamados a marcar las diferencias. Sí, puede ser la suma de un poco todo lo que has dicho. El día de Estudiantes metimos 4 triples, metimos 1 en toda la segunda parte y la prórroga incluida, y tuvimos la bola para ganar, ¿no? El día de Palma hacemos 2 de 14 en la primera parte. De esos 14, 9 son tiros con pies en el suelo de excelentes tiradores, ¿no? Como son Joan Tomás, Fran y Justin. Yo no te digo que de esos 14 metas 8, pero si de esos 14 en vez de meter 2 metes 5, que es un porcentaje malo, nos hubiéramos ido 12 arriba, ¿no? Y eso te genera dudas, porque al final jugadores, mira, Joan Tomás tiene un porcentaje en su carrera de un 30, en toda su carrera, en 300 partidos, un 36,5%, ¿no? El año pasado por encima del 40%, bueno, y ahora tiene un 22%. Yo creo que
todo esto nos va a ayudar, ¿no? En el momento que empecemos a meter, se va a abrir muchas más cosas, vamos a tener más confianza y el juego va a ser más fácil. Pero hay que reconocer que a día de hoy estamos teniendo problemas con nuestro tiro de tres. Por cierto, como cada semana, también se le ha preguntado a Gonzalo García de Vitoria por el rival, por Juaristi, que viene, ojo, de ganar su primer partido, pero hacerlo frente ni más ni menos que a Movistar Estudiantes. Una victoria que ha tardado en llegar, pero que como HLA podía haber llegado mucho antes. Y es un equipo con muchísima raza, ¿no? Con muchísimo carácter, con un espíritu muy combativo, y todos los jugadores que llegan allí, sean jugadores nacionales o sean jugadores extranjeros, rápidamente se empapan de ese carácter o si no, no cuadran, ¿no? Y lo vimos el otro día, han tenido partidos pues, como el de Lleida, que lo tenían prácticamente ganado, 8 arriba, falta de 4 minutos y se escapa, contra Oviedo también lo tuvieron para ganar y al final se escapa. Es un equipo con una idea de juego muy clara, es el equipo que el año pasado, tiene muchos jugadores que el año pasado fueron campeones de Copa, de Le Plata y ganadores de la Liga, y tienen muchos hábitos cogidos, ¿no? Entonces, bueno, que hayan ganado Estudiantes nos va a servir mucho para que la gente, el aficionado, los jugadores, porque son jugadores que no conocemos, pues lo respeten más y sepan que viene un equipo que lo va a hacer bien y que va a ser muy complicado ganar. Y por último tenemos que hablar del Rally de la Nucía. Hoy se ha presentado la 27ª edición valedera para el Campeonato de Europa. Una rally que se partirá en 2 jornadas y que traerá a grandes pilotos un año más a la zona de la comarca del Alacantí y alrededores. El año pasado hicimos 2 etapas, viernes y sábado, pero la etapa del viernes fue un poco ficticia porque tuvimos que asumir el Campeonato de España de Vehículos Históricos que no tenía pruebas. Este año sí que tenemos una etapa de verdad, de carreras, el viernes y otra etapa de carreras de verdad el sábado. Volvemos a los tramos clásicos de siempre, a los tramos que les gustan a los pilotos que vienen aquí, que es el relleu, el primer tramo del rally, que es el relleu Penàguila, clásicos donde la Araya. Luego un tramo muy raro, que es en la zona de Gorga, que cada año siempre hay carreteras por allí y nos inventamos un tramo nuevo. Eso lo hacemos 2 veces el viernes. Y el sábado tenemos recuperamos otro tramo mítico en la zona de Jalón, de Benissa, que es el Benissa-Jalón. Col de Rates, como antiguamente, desde Parcén hasta Bolulla, y el tramo de Pego, que este año será el antepenúltimo del rally y el último, que es donde estarán las cámaras allí de televisión, en las últimas horquillas, que es un tramo espectacular. Tiempo para hablar de balonmano, tiempo para hablar de balonmano Agustinos. Ya sabéis, estuvo hace unas semanas a su presidente por aquí, la competición ya ha arrancado. Este año no está siendo el paseo triunfal que estaba siendo el año pasado, aunque probablemente lo del año pasado es una cosa que se da pues como los años bisiestos. Una vez cada 4 años algún equipo arrasa. Yo quería hablar con su entrenador, con Iñaki Pérez. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Decía que no está siendo el paseo del año pasado, pero es que lo normal es lo de este año. Correcto, lo atípico fue lo que ocurrió la temporada pasada, un arranque espectacular, estuvimos 16 jornadas seguidas venciendo, ni siquiera no perdiendo, sino venciendo 16 jornadas seguidas, y eso, como bien dices, pues no es lo normal. Una temporada distinta, no sé si vamos a empezar por el inicio, no sé si el hecho de pues haber arrancado con jugadores que no habían hecho pretemporada, algunos que han llegado más tarde, ha hecho que el equipo todavía esté ajustando muchas cosas. Sí, yo creo que nuestro inicio pues es el mismo inicio que el resto de plantillas, temporada nueva, además pues nosotros venimos de una temporada pasada muy buena en la que no se pudo ascender y entonces el diseño de la plantilla también se retrasa, porque claro, ¿qué plantilla haces? La temporada anterior, pues yo cuando ya llegué a un acuerdo con Agustinos, estuvimos desde abril, si no recuerdo mal, confeccionando lo que era la plantilla la siguiente temporada. Estás ganando mucho tiempo y este año pues no se puede hacer, lógicamente. Juegas una fase de ascenso, no sabes en qué categoría vas a estar, no sabes con qué jugadores puedes contar y eso te condiciona un poco pues eso, el diseño de la plantilla y lógicamente pues el diseño de la plantilla te condiciona también la pretemporada y lógicamente el inicio de competición. ¿Cuánto ha cambiado balonmano Agustinos de la temporada pasada a esta? Pues bueno, el cambio ha sido importante, aunque lógicamente el entrenador continúa, hay un
un bloque grande de jugadores que también continúan, pero hemos tenido bajas muy sensibles en puestos que son muy importantes. Todo lo que es la parte derecha del equipo ha cambiado. Los 3 zurdos que teníamos la temporada pasada no están, no han podido continuar por diversos motivos laborales o de residencia, entonces cambia mucho. Puestos importantes se han reforzado, pero otros puestos pues están más justos. Entonces, pues bueno, hay que adaptarse a esa nueva plantilla y en base a ello pues trabajar. Qué difícil es en estas categorías, ¿no? Al final muchas veces no depende de lo deportivo o de lo que tú le puedas ofrecer a un jugador, que un jugador se mantenga en el equipo. Claro, pues al final estamos hablando de una categoría que no es profesional, es amateur. Hay jugadores que, bueno, hay jugadores, no todos, combinan o bien sus estudios o bien su trabajo con la práctica del balonmano. Eso, pues, lógicamente, a ellos les condiciona por su descanso. No estamos hablando de jugadores que se dediquen única y exclusivamente al balonmano, vienen de estar o bien estudiando o bien trabajando X horas al día y te condiciona muchísimo. Igual que les condiciona el día a día, te condiciona a ti a la hora de poder confeccionar la plantilla, ofreces unas condiciones, pero claro, pues al final, cuando ya entran en el mundo laboral o el mundo académico es más importante que el deportivo, tienen que tomar decisiones. No me quiero extender mucho en el año pasado, también afecta en cierta manera a quienes sí estaban el factor psicológico de decir, es que me he quedado a esto de ascender. Eso hace más difícil para el jugador, no sé si para el entrenador quizás no, pero para el jugador volver a arrancar. Lo digo porque en otros deportes lo hemos visto, que a veces te quedas a un paso de la gloria y luego al año siguiente como que al equipo, a muchos de los jugadores les cuesta, ¿no? Tienen esa depresión, entre comillas, post fase de ascenso y demás. Sí, puede ser. Al final pues influyen muchos factores. La juventud, la plantilla también es una plantilla muy joven. El año pasado contábamos con 2 o 3 jugadores veteranos que equilibraban ese aspecto. Este año únicamente de los veteranos continúa José Calderón y es una plantilla muy joven. ¿Puede influir? Sí, también. El año pasado había una motivación muy extra por parte de la plantilla, entrenador nuevo, proyecto nuevo, va todo saliendo muy bien y eso, pues quieras o no, te lleva en volandas. Este año empieza una temporada nueva, esa motivación extra del inicio no la tienes, sí que existe, lógicamente, también una motivación que es, te has quedado muy cerca del objetivo, vamos este año a por ello. Entonces, es un poco, estamos en esa época de ajustar esos sentimientos, esas cargas o esa plantilla y con todo ese ajuste que lograremos en estas semanas, pues encauzar el camino. Hablábamos antes de comenzar el programa de que uno no sabe qué es mejor, si llegar como llegasteis el año pasado, sobrados y demás, pero quizás con esa relajación competitiva que te lleva el estar clasificado mucho antes, o el llegar cuando llegas más apurado que hace que llegues con esa marcha más porque no te queda otra. Lo digo por buscar también la parte positiva, que este año pues, no hayas empezado con 5 victorias o 6 victorias consecutivas. No, este año, vamos, era impensable que pudiésemos, el año pasado también lo era, pero se consiguió. Este año era muy complicado que pudiésemos estar a estas alturas, pues lo que comentábamos, jugadores nuevos, pretemporada complicada. ¿Qué es mejor? Pues bueno, el año pasado hubo un comentario que me llamó mucho la atención del entrenador precisamente de Soria, que fue el que nos ganó en la fase de ascenso, que decían que ellos habían tenido un año muy complicado y las 11 últimas jornadas habían cogido una inercia muy, muy buena. Y eso comentaba en una entrevista posterior a la fase de ascenso, que quizás les había beneficiado. Estar sufriendo durante gran parte de la competición y la última competición llegar con esa dinámica positiva. A nosotros nos ocurrió algo quizás al contrario. Estuvimos 16 jornadas seguidas ganando, luego una segunda fase que había que cuadrar las cargas físicas para llegar bien a la fase de ascenso, y se perdieron una serie de partidos pues que quizás a lo mejor al jugador le generaron dudas. Estaba claro que al grosso de la plantilla no, pero cuando llegan esos partidos importantes quizás sí que puedes decir, ay, tiembla el brazo o no estoy tan bien como he estado durante el resto de temporada. ¿Qué es mejor? Pues bueno, lo sabremos a principio de junio si hemos conseguido el ascenso o nos hemos quedado en fase de ascenso o no hemos ni siquiera logrado ese objetivo. Fíjate que a mí hay mucha gente que me dice que no, pero me voy a ir al máximo nivel del balonmano. Yo siempre tenía la teoría o la idea de que al Barça le costaba ganar la Champions porque en casa no sufría. Es decir, los equipos alemanes, los equipos franceses, o incluso de otros países, húngaros y demás, se veían más apretados en su liga doméstica y no sé si viene al hilo de lo que estábamos hablando. Sí, es muy similar. Sí que es cierto que el comentario del Barça balonmano se ha hecho durante estos años. Tenía
una liga nacional muy floja para el nivel que ellos tienen en nivel de Champions, y ese era un poco el argumento que se utilizaba. Quizás llegaban a la máxima competición con falta de ritmo. Nosotros el año pasado no tuvimos falta de ritmo, porque además yo considero que hay un aspecto muy importante que es el trabajo diario, el entrenamiento diario. Nosotros el año pasado estuvimos todo el año entrenando a un nivel altísimo. Quizás en algunos partidos no tenías ese nivel competitivo, pero bueno, también te servía para dosificar jugadores y que llegasen a final de temporada. Al final no hay una regla escrita que es mejor, que es peor. Es cuestión de que los entrenadores pues demos en esa tecla en el momento adecuado para hacerlo de la mejor manera. El equipo está, después de 6 jornadas, donde esperabas. Creo que son 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. No sé si hay algo que te haya trastocado de estos resultados que lleváis. Bueno, obviamente a nivel de resultados y de puntos, pues quizás podríamos pensar que podríamos tener algún punto más. También entra dentro de los planes que puedas perder, sobre todo el partido que se perdió en Maristas Algemesí, pues es una cancha siempre muy complicada y es uno de los partidos que siempre tienes marcados en rojo de que se pueden perder. Es más un tema de sensaciones, no hemos logrado estar al nivel que estuvimos en la temporada pasada. También, como te decía, pues puede estar dentro de lo previsto, en el sentido de que no somos la misma plantilla, no hemos podido trabajar al mismo nivel, pero como se puede ver en los resultados, está todo igualadísimo. Pues quizás nosotros podríamos querer tener algún puntito más, pero los rivales también se han dejado puntos por el camino. 6 jornadas, estamos a 2 puntos de los puestos que dan acceso a la fase de ascenso, ya 3 puntos del líder. Hemos perdido 5, con que hubiésemos quizás arañado 1 o 2 más, estaríamos dentro de lo que es la fase de ascenso. Lógicamente sí que nos gustaría estar a día de hoy un poquitín por arriba, pero bueno, es cuestión de mantener la calma, de seguir trabajando, haciendo en lo que creemos, y yo creo que en 3, 4, 5 jornadas podremos estar peleando por los 2 primeros puestos. Eso te iba a decir, mientras no caigas demasiado, los partidos de inicio de temporada también te sirven, y son probablemente el mejor termómetro para hacer ajustes en lo que tú quieres de los jugadores y que los jugadores puedan asumir todo el libro del entrenador. Así es. Nosotros el año pasado nos planteamos, no nos marcamos ningún objetivo a principio de temporada. El objetivo que nos marcamos era llegar a Navidad y hacer balance. En Navidad llegamos y claro, nos vimos muy arriba, excesivamente arriba en la clasificación. Aún es pronto. Yo siempre hablo de la jornada 12, 14 para hacer balance. Como se ha visto ahora, todos los equipos están perdiendo puntos. Quizás no se esperaba que nosotros perdiésemos tantos. Bueno, vamos a ver, pues eso, jornada 12 más o menos, ¿dónde está todo el mundo? Quizás hay algún rival que pueda sorprender. A mí, en mi caso, por ejemplo, me ha causado muy buena sensación Benidorm por el juego que desplegó contra nosotros y por los resultados que está haciendo, y el último fin de semana pasado perdió. O sea, que al final no ha habido ningún equipo a día de hoy que tenga su casillero de victorias completo. De hecho, le ganáis a Hispanitas Petrer de 32-21, si no me equivoco, hablo de memoria, que estaba por delante de vosotros en la clasificación. Quiero decir que es que es una categoría muy difícil de explicar muchas veces si no formas parte del mundo del balonmano. Sí, al final las primeras jornadas son un poco engañosas. Ves a equipos que las primeras jornadas están en los puestos altos y luego acaban de mitad tabla para abajo. Petrer estas jornadas llevaba 6 puntos, uno por encima nuestro, y en cambio pues nosotros hicimos un partido muy serio y pudimos hacer un resultado muy amplio, más amplio de lo que quizás la clasificación marcaba. Pero yo creo que eso va a ocurrir con todos los rivales. Luego hay factores, contra quién has jugado en casa, qué desplazamientos has tenido. Pues nosotros hemos tenido ya 3 desplazamientos complicados, solo nos hemos dejado puntos en los desplazamientos. El año pasado, por ejemplo, lo comentábamos, hicimos una primera fase, una primera vuelta espectacular, pero es que habíamos jugado muchos más partidos en casa que fuera de casa. Luego se produjeron derrotas, sobre todo fuera de casa. Entonces, siempre haces ese balance, pero yo creo que es pronto para hacerlo. La catedral siempre es una fortaleza, más que una catedral es una fortaleza. Es, la catedral aprieta. El año pasado yo tuve la suerte, además tenía muchas ganas, el año pasado cuando estuvimos tantos meses compitiendo sin público, yo demandaba eso, la asistencia de público, a ver qué día podíamos tener gente en la catedral, y recuerdo un partido precioso que fue el que nos dio precisamente el acceso a la fase de ascenso, que ganamos a Marni
al Levante Marni, que fue un partido con la afición volcada, con un ambiente precioso, toda la grada llena de chavales de la cantera. Y bueno, la catedral aprieta. Yo lo he sufrido también, cuando venía como visitante lo he sufrido, pues ahora tengo la suerte de poder vivirlo como equipo local. Has hablado de Benidorm, que es uno de los equipos que te ha causado buena sensación. Me imagino que cuando uno empieza la temporada tiene varios equipos que dice, con estos nos vamos a matar por estar entre los dos primeros. Sí, yo creo que Benidorm es uno de los que puede estar ahí. Benidorm, Maristas Algemesí, que también ha reforzado la plantilla respecto a la temporada pasada, vuelve a contar con jugadores de fuera. El año pasado, por las circunstancias del COVID económicas, pues únicamente se nutrió de gente de Algemesí. Y son equipos que yo creo que pueden estar ahí arriba. Algemesí, Benidorm, Elche, que cuenta con la misma plantilla desde hace unas cuantas temporadas, gente joven que cada día es más madura y lógicamente su rendimiento en la competición es mayor. Levante Marni, que mantiene prácticamente todo el bloque de la temporada y de hecho hasta la semana pasada el único partido que había perdido era contra nosotros. Yo creo que va a haber ahí un grupo de 5 o 6 equipos en el que va a predominar la igualdad. ¿Qué quiere Iñaki Pérez para su equipo? Quiero decir, en cuanto a juego, cuando uno asocie Agustinos, ¿a qué lo va a asociar en cuanto al juego que va a haber? Pues bueno, yo creo que una de las señas de identidad que siempre me han caracterizado a mis equipos ha sido pues un poco la pelea, defensas muy agresivas, defensas muy presionantes, que ahogan al rival, un juego muy rápido, muy dinámico, y eso es lo que estas primeras jornadas no hemos podido lograr verlo al 100%. Se han visto pequeños destellos, hubo minutos muy buenos en Algemesí, hubo 40 minutos muy buenos de un nivel alto de balonmano en Águilas, pero nos está faltando quizás esa regularidad durante los 60 minutos que la temporada pasada sí que teníamos. El año pasado imprimíamos un ritmo muy alto al partido, con una plantilla muy amplia en la que hacíamos cambios constantemente y el nivel del equipo no bajaba. Este año no hemos logrado eso. Como comentaba, pues quizás tenemos menos recambios, es más complicado mantener ese nivel tan alto durante los 60 minutos y estamos siendo un poco una montaña rusa. Somos capaces de hacer minutos muy buenos y otros minutos en los que no son tan brillantes. Sí que es cierto que el último partido, que yo creo que es un poco el ejemplo que nosotros nos queremos marcar, contra Hispanitas Petrer, logramos ser un equipo muy estable. Fuimos un equipo de notable. Yo quiero pensar que aún no hemos llegado al sobresaliente, y estoy seguro que no lo hemos logrado en ningún partido, pero fuimos un equipo de notable los 60 minutos de partido. A mí siempre me da la sensación de que cuando bajas de categoría, como que el balonmano se vuelve más rápido, ¿no? Hay más interés por correr en los equipos, por ser muy agresivos en defensa. Supongo que también tendrá que ver con la calidad de los jugadores y la posibilidad de que cometan errores, pero que conforme vas bajando desde la Sobal hacia abajo, hay más interés o más equipos que defienden muy intenso y corren mucho. Sí, aunque bueno, las categorías de élite cada día corren más, ¿eh? Tú ves un partido de Champions y ataques posicionales cada vez hay menos, porque son superatletas. Yo siempre pongo el ejemplo de que el balonmano cada vez se parece más a la NBA, se ha hecho mucho más físico el deporte. Sí que es cierto pues, que en diferentes categorías, o categoría de plata, o en ciertas categorías se intenta hacer un balonmano más dinámico, pues a lo mejor quizás por un poco enmascarar esas carencias que puedas tener, individuales y demás, y tratas de llegar lo más rápido posible a la portería contraria, de hacer gol más fácil, sin complicarte la vida. En nuestro caso es nuestra señal de identidad, y no la mía únicamente. Agustinos toda la vida, como decía antes, yo lo he sufrido, se ha caracterizado por defender y correr absolutamente todo. Y es un poco ese el estilo de juego que pretendemos. Iñaki, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedamos emplazados a las Navidades, un poquito antes, para hablar un poco de cómo ha ido la temporada hasta ese momento, si el equipo ya empieza a tener esos mecanismos, y a ver si esta temporada pues nos llevamos esa alegría que el año pasado se nos quedó tan cerca. Perfecto, pues cuando queráis, yo encantado de venir a visitaros y hacemos balance de cómo estamos. Perfecto, muchas gracias. Venga. Nosotros nos vamos a marchar, volveremos mañana con más Sport Alacantí. Ya sabéis que en alacantitv.com y en todas nuestras redes sociales podéis seguir toda la actualidad, no solo del deporte, sino toda la actualidad de la comarca del Alacantí. Lo dicho, nosotros volvemos mañana. Sed felices, buenas noches. Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona por 14.500 euros. Déjate llevar.